Amados hijos e hijas en Cristo Jesús, que la paz del Señor esté con vosotros y more en vuestros corazones. Yo, servidor humilde de los siervos de Dios, pastor indigno de esta grey que el Altísimo me ha confiado, me dirijo a vosotros en este día con el corazón rebosante de amor paternal y con el ardiente deseo de revelaros un misterio que ha permanecido velado ante los ojos de muchos, pero que resplandece con claridad meridiana para aquellos que tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a recibir la sabiduría que desciende del Padre de las luces. Hoy, queridos hermanos y hermanas, deseo hablaros de algo que puede parecer humilde, casi insignificante ante los ojos del mundo: el vinagre. Sí, es el líquido agrio que conocemos desde tiempos inmemoriales, que estuvo presente en el momento más sublime de nuestra redención, cuando nuestro Señor Jesucristo pendía de la cruz y sediento recibió una esponja empapada en vinagre. Pero no os equivoquéis, amados míos, pues en la economía divina nada es casual, nada carece de significado profundo. Lo que el mundo considera ordinario, Dios lo transforma en extraordinario. Lo que parece simple esconde misterios insondables. Hoy contemplaremos juntos un tema que puede sorprender a algunos, pero que está profundamente enraizado en la tradición de nuestros padres en la fe. Los 3 lugares secretos donde el vinagre, ese elemento humilde y purificador, puede convertirse en instrumento de bendición material y espiritual, atrayendo la providencia divina a nuestros hogares y limpiando las energías que perturban la paz de nuestras almas y familias. Antes de que alguno de vosotros, hijos prudentes, se alarme pensando que hablamos de superstición o de prácticas ajenas a nuestra santa fe, permitidme establecer con claridad meridiana la tesis que sustenta esta enseñanza. El vinagre, en su naturaleza purificadora y transformadora, es símbolo y sacramento de la conversión del alma. Cuando lo utilizamos con fe en lugares específicos de nuestro hogar y vida, no invocamos poderes ocultos, sino que actuamos como cooperadores de la gracia divina, disponiendo nuestra morada material y espiritual para recibir las bendiciones que Dios desea derramar sobre nosotros. Esta verdad no es ajena a nuestra tradición. Los padres del desierto, aquellos gigantes espirituales que se retiraron a la soledad para combatir contra las potestades y principados del aire, conocían bien el poder purificador de ciertos elementos naturales. San Antonio Abad, ese titán de la vida eremítica, enseñaba que el demonio huye no solo de la oración y el ayuno, sino también de los espacios purificados, de los ambientes donde se ha expulsado toda inmundicia, delación, vida, tanto física como espiritual. Santa Hildegarda de Bingen, esa extraordinaria mística y doctora de la Iglesia, escribió extensamente sobre las propiedades curativas y purificadoras de diversos elementos de la creación, reconociendo en ellos dones del Creador para el bienestar integral del ser humano. El vinagre, amados míos, es producto de la transformación. La dulzura del vino se convierte en la acidez del vinagre a través de un proceso que podríamos llamar de muerte y resurrección. ¿No es acaso esta la historia de toda alma cristiana? ¿No somos nosotros llamados a morir al hombre viejo para renacer en Cristo? El vinagre nos recuerda que incluso lo que se ha
agriado, lo que parece perdido, puede tener un propósito nuevo y glorioso en las manos de Dios. Escuchad ahora con atención, porque voy a revelaros el fundamento bíblico de esta enseñanza. En el libro de los Números, capítulo 19, versículos del 9 al 18, encontramos las prescripciones divinas para la purificación ritual mediante el agua mezclada con las cenizas de una novilla roja. Allí el Señor establece que ciertos elementos naturales, combinados con la fe y la obediencia, tienen el poder de purificar lo impuro, de limpiar lo contaminado. ¿Acaso no nos enseña esto que Dios mismo ha investido a ciertos elementos de su creación con propiedades que trascienden lo meramente físico? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 48, leemos: Al instante uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la punta de una caña y le dio de beber. Este momento, hermanos míos, no es un detalle menor en la narrativa de la pasión. El vinagre, ofrecido a Cristo en su agonía, se convierte en testigo silencioso del mayor acto de amor de la historia. Jesús, quien es la pureza misma, acepta el vinagre, ese símbolo de lo ácido y lo transformado, santificándolo con sus labios divinos. Desde ese momento, el vinagre porta en sí una memoria sagrada. Ha tocado los labios del Salvador. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 14, encontramos una escena doméstica llena de simbolismo. A la hora de comer, Buz le dijo: ven acá, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Aquí vemos que el vinagre está presente en el contexto de la provisión, de la generosidad, del encuentro que cambiará el destino de Ruth y establecerá la línea genealógica del Mesías. El vinagre está asociado con la hospitalidad, con la bendición material, con el pan compartido que saciará el hambre, pero permitidme profundizar aún más en la dimensión teológica de esto que os anuncio. Cuando hablamos de atraer riqueza, no nos referimos primeramente a la acumulación vana de bienes materiales que oxidan y se corrompen, sino a aquella prosperidad integral que Dios promete a quienes le temen y guardan sus mandamientos. En el Salmo 37, versículo 25, el salmista proclama: Fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi al justo abandonado, ni a sus hijos mendigando pan. Esta es la riqueza verdadera, la providencia divina que nunca falta, el pan de cada día asegurado, la paz que sobrepasa todo entendimiento y, sí, también la suficiencia material para vivir con dignidad y ser generosos con los necesitados. Santa Teresa de Ávila, esa giganta de la vida mística y reformadora incansable, nos enseñaba que Dios se ocupa hasta de las necesidades más materiales de sus hijos. Cuando fundaba sus conventos en la más estricta pobreza, confiaba plenamente en que el Señor proveería no solo el alimento espiritual, sino también el pan cotidiano. Ella comprendía que lo material y lo espiritual no están separados en la economía divina, sino maravillosamente entretejidos. Un convento limpio, ordenado, purificado de toda influencia negativa, era para ella un espacio donde el Espíritu Santo podía actuar con mayor libertad y donde las bendiciones temporales fluían con mayor abundancia. Y ahora, amadísimos hijos e hijas, permitidme revelaros el primero de estos 3 lugares secretos
donde el vinagre se convierte en instrumento de bendición y purificación. El umbral de vuestra puerta principal, la entrada de vuestro hogar. ¿Por qué este lugar?, os preguntaréis. Porque la puerta de vuestro hogar no es simplemente una estructura de madera o metal, es el portal entre dos mundos, la frontera entre el caos del exterior y el santuario interior de vuestra familia. En las Sagradas Escrituras, las puertas tienen un significado profundísimo. Recordad el libro del Éxodo capítulo 12, versículos del 7 al 13, cuando el Señor ordenó a los israelitas que marcaran los dinteles y los postes de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Aquella sangre no era un amuleto mágico, sino un signo de obediencia, de fe, de consagración. El ángel exterminador pasó de largo ante aquellas puertas marcadas, respetando el signo de la alianza. De manera análoga, amados míos, cuando purificamos el umbral de nuestra puerta con vinagre mezclado con sal, esa sal de la que Cristo mismo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 13, estamos realizando un acto de fe. Estamos declarando que este hogar pertenece al Señor, que aquí se honra su nombre, que aquí no tienen cabida las influencias malignas, las energías de división, la discordia, la enfermedad espiritual que tantas veces se cuela por nuestras puertas, disfrazada de normalidad. San Juan Crisóstomo, ese doctor de la Iglesia cuya lengua de oro proclamaba las verdades divinas con elocuencia incomparable, enseñaba que nuestros hogares deben ser pequeñas iglesias domésticas, lugares donde Cristo reina como Rey y donde su paz mora establemente. Pero para que Cristo reine, hermanos míos, debemos preparar su morada. Cuando una casa está llena de energías negativas, pleitos constantes, envidias, palabras ásperas, resentimientos acumulados, el Espíritu Santo se contrista y su acción se ve limitada no por falta de poder, sino por falta de espacio y disposición en los corazones. Escuchad cómo debéis proceder con este primer lugar secreto, en un día de vuestra elección, preferiblemente al alba, cuando el sol naciente simboliza la luz de Cristo venciendo las tinieblas. Preparad una mezcla de vinagre blanco puro con un puñado de sal marina. Mientras lo hacéis, no estéis en silencio como quien realiza una tarea mecánica, sino orad. Podéis rezar con vuestras propias palabras o utilizar el Salmo 91, ese salmo del refugio divino. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Cuando hayáis preparado esta mezcla, tomad un paño limpio, símbolo de la pureza que debe caracterizar nuestras intenciones, y limpiad con él todo el marco de vuestra puerta principal, prestando especial atención al umbral que pisamos al entrar y salir. Mientras lo hacéis, visualizad no con imaginación vana, sino con fe viva, que estáis sellando vuestra puerta contra toda influencia que no provenga de Dios. Estáis declarando: esta casa y esta familia están consagradas al Señor. Aquí entra solo lo que edifica, lo que bendice, lo que proviene del Padre de las luces. Recordad las palabras del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cada vez que purificáis vuestra puerta con esta actitud de fe, estáis renovando ese compromiso solemne. No es la fórmula química del vinagre lo que produce el efecto espiritual, sino vuestra fe actuando en cooperación con la gracia de Dios,
utilizando elementos que Él mismo ha puesto en la creación para nuestro beneficio. Y ved, hijos míos, el fruto de esta práctica cuando se realiza con fe genuina. Comenzaréis a notar que las discusiones injustificadas disminuyen en frecuencia, que hay una sensación de paz más estable en el hogar, que las visitas que traen negatividad o chisme encuentran menos cabida, casi como si una mano invisible las apartara gentilmente. No porque estéis practicando magia, líbreos Dios de tal abominación, sino porque estáis creando un espacio consagrado donde el Espíritu Santo puede actuar con mayor libertad. En cuanto a la atracción de riqueza, comprended esto: cuando un hogar está purificado de energías negativas, cuando reina la paz y no la discordia, los moradores pueden pensar con mayor claridad, trabajar con mayor diligencia y colaborar con mayor armonía. Las oportunidades que antes se perdían por culpa del caos interior ahora pueden ser aprovechadas. La providencia divina, que siempre estuvo disponible, ahora puede fluir sin los obstáculos que nosotros mismos habíamos levantado con nuestras divisiones y negatividad. Como dice el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 16, más vale poco con temor del Señor que gran tesoro con inquietud. Pero escuchad ahora, porque debo revelaros algo que San Benito de Nurcia, ese padre del monasticismo occidental, comprendía perfectamente. El orden exterior favorece el orden interior y viceversa. Cuando estableció su famosa regla, no se limitó a prescribir oraciones y ayunos, también estableció minuciosamente cómo debía mantenerse el monasterio, limpio, ordenado, purificado. Sabía que los demonios se complacen en el desorden, en la suciedad, en el caos. Un umbral sucio, descuidado, es como una invitación abierta a influencias que no deseamos. Os exhorto, padres y madres de familia, jóvenes que comenzáis a establecer vuestros propios hogares. No subestiméis el poder de este acto aparentemente simple. Vivimos en una época donde se han perdido muchas de estas sabidurías prácticas de nuestros antepasados en la fe. Hemos intelectualizado tanto la espiritualidad que hemos olvidado que somos seres encarnados, que vivimos en espacios físicos y que estos espacios pueden ser consagrados o profanados por nuestras acciones y actitudes. Algunos de vosotros podríais objetar: Padre, pero yo rezo, voy a misa, comulgo frecuentemente. ¿No es suficiente? ¿Por qué necesito limpiar mi puerta con vinagre? Y yo respondo con amor, pero con firmeza. La vida espiritual no es una cuestión de elegir entre lo uno o lo otro, sino de abrazar la totalidad. Santiago, el hermano del Señor, nos dice en su epístola, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vuestras oraciones son el alma de vuestra espiritualidad, pero las acciones concretas son el cuerpo. Y así como Cristo vino en carne y no solo en espíritu, así nuestra fe debe encarnarse en gestos visibles, tangibles, que transformen nuestro mundo material. Permitidme contaros la historia del santo cura de Ars, Juan María Vianney, ese párroco humilde que transformó una aldea entera. Cuando llegó a Ars, el pueblo estaba sumido en la indiferencia religiosa, la embriaguez y el desorden moral. ¿Qué hizo este santo sacerdote? Ciertamente predicó con elocuencia y pasó horas incontables en el confesionario, pero también, y esto es menos conocido, prestó atención meticulosa a la iglesia física,
la limpió, la ordenó, la purificó, la embelleció con sus escasos recursos. Comprendía que el espacio sagrado debía reflejar la santidad de lo que allí se celebraba, y lo mismo se aplica a nuestros hogares. Son iglesias domésticas que deben ser tratadas con la misma reverencia. Avancemos ahora, queridos hermanos y hermanas en Cristo, hacia el segundo lugar secreto, donde el vinagre ejerce su poder purificador y atrae la bendición de la providencia divina. Las esquinas de vuestra morada, especialmente aquellas de vuestro dormitorio y de la habitación donde más tiempo pasáis. ¿Por qué las esquinas? Os preguntaréis con razón, porque en la simbología sagrada y en la sabiduría ancestral de la Iglesia, las esquinas representan aquellos rincones ocultos de nuestra vida, esos lugares donde se acumula no solo el polvo físico, sino también las preocupaciones olvidadas, los temores no expresados, las ansiedades que depositamos inconscientemente en los márgenes de nuestra existencia. Las esquinas son los puntos de encuentro de dos paredes, dos dimensiones que se unen. Son lugares de convergencia y por tanto lugares de poder espiritual para bien o para mal. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 19, leemos sobre la tragedia que azotó a aquel hombre justo. Un viento huracanado vino del desierto, sacudió las 4 esquinas de la casa que se desplomó sobre los jóvenes. Las 4 esquinas de la casa representan su totalidad, su estructura completa. Cuando las esquinas están comprometidas, toda la edificación está en peligro. De igual manera, cuando las esquinas de nuestro hogar acumulan energías estancadas, oscuras, negativas, toda nuestra vida familiar se ve afectada. Escuchad ahora la sabiduría que el Espíritu Santo nos revela a través de la tradición. San Pacomio, ese padre del cenobitismo que organizó los primeros monasterios cristianos en comunidad, establecía que cada celda debía ser purificada regularmente, prestando especial atención a los rincones donde, decía él, el enemigo de las almas gusta esconderse como serpiente en su madriguera. No hablaba metafóricamente, amados míos. Comprendía que los espacios físicos pueden albergar presencias espirituales y que la limpieza y purificación física, cuando se realiza con intención espiritual y fe genuina, expulsa también lo que no es visible a los ojos carnales. El procedimiento para este segundo lugar secreto requiere vuestra atención diligente. Preparad nuevamente vinagre blanco, pero esta vez lo mezclaréis no solo con sal, sino también con 3 hojas de laurel, ese árbol noble que en la antigüedad se asociaba con la victoria y la purificación, y que la Iglesia ha integrado en su simbolismo como representación del triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Dejad que estas hojas reposen en el vinagre durante 3 días, número sagrado que representa la Trinidad Santísima, y los 3 días que Cristo pasó en el sepulcro antes de su gloriosa resurrección. Cuando llegue el momento de realizar la purificación, elegid preferiblemente un viernes, día de la Pasión del Señor, día de penitencia y purificación, al atardecer, cuando el sol declina y se prepara para morir en el horizonte antes de renacer al día siguiente. Tomad un pequeño recipiente con vuestra mezcla de vinagre, sal y laurel, y con un paño limpio o incluso con vuestros propios dedos,
pues son las manos las que Cristo utilizó para tocar y sanar. Aplicad esta mezcla en cada una de las 4 esquinas de vuestra habitación principal. Mientras hacéis esto, hermanos míos, no permanezcáis en silencio mental. Recitad con fe el principio del Evangelio de San Juan, ese prólogo sublime que proclama: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Estas palabras, amadísimos, tienen un poder que trasciende nuestra comprensión humana. Son como espadas de fuego que disipan toda oscuridad. En cada esquina, después de aplicar el vinagre purificador y de recitar las palabras sagradas, trazad con vuestro dedo una cruz, ese signo glorioso de nuestra redención, y decid con autoridad, la autoridad que Cristo nos ha dado como hijos adoptivos del Padre. En el nombre de Jesús, esta esquina está purificada. Ninguna energía negativa, ninguna influencia maligna, ninguna presencia que no provenga de Dios tiene lugar aquí. Este espacio está consagrado al Señor de señores y Rey de reyes. Ved, hijos míos, cómo esta práctica se fundamenta sólidamente en la Escritura. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, San Juan el vidente escribe: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Los 4 ángulos, las 4 esquinas del cosmos mismo, están bajo la custodia de ángeles del Señor. Cuando purificamos las esquinas de nuestro hogar, estamos invocando implícitamente esa misma protección angélica. Estamos declarando que nuestro pequeño universo doméstico también está bajo el amparo del Altísimo. San Francisco de Asís, ese serafín encarnado que amaba toda la creación como reflejo de la bondad divina, cuando bendecía las casas que visitaba, tenía la costumbre de tocar las esquinas y orar brevemente en cada una de ellas. Los testimonios de sus contemporáneos narran que después de su paso, las familias experimentaban una paz inexplicable, las enfermedades disminuían y las bendiciones materiales parecían multiplicarse como los panes y peces en manos del Maestro. ¿Era magia? No, 1000 veces no. Era la fe operando a través de un hombre que se había vaciado completamente de sí mismo para ser instrumento puro de la gracia divina. Ahora bien, permitidme abordar directamente una objeción que sé que muchos de vosotros albergáis en vuestros corazones. Algunos pensaréis: Padre, esto suena peligrosamente cercano a la superstición, a prácticas esotéricas que la Iglesia condena. ¿No estamos cayendo en sincretismo, mezclando la fe católica con tradiciones paganas? Y yo os respondo con toda la claridad de la que soy capaz. Existe una diferencia abismal entre la superstición y el uso santo de los elementos de la creación. La superstición consiste en atribuir a objetos o rituales un poder que solo pertenece a Dios, en creer que ciertas acciones fuerzan mecánicamente resultados espirituales sin necesidad de fe, arrepentimiento o gracia divina. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su parágrafo 2111, define la superstición como la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Pero lo que yo os propongo, amadísimos, no es una fórmula mágica que funciona automáticamente.
sino un acto de fe encarnado, un gesto sacramental en el sentido amplio del término. Santo Tomás de Aquino, ese doctor angélico cuya inteligencia penetró los misterios más profundos de la fe, enseñaba que los sacramentales, esos signos sagrados que la Iglesia utiliza para obtener efectos principalmente espirituales, ejercen su poder no ex opere operato como los sacramentos instituidos por Cristo, sino ex opere operantis ecclesiae, es decir, por la oración de la Iglesia y las disposiciones de quien los utiliza. Cuando usamos el vinagre con fe, no estamos atribuyendo poder al vinagre en sí mismo, sino que estamos actuando en cooperación con la gracia de Dios, utilizando un elemento que Él mismo creó y que tiene propiedades naturales de purificación, elevándolo mediante la oración y la intención recta a un uso espiritual. Recordad que Cristo mismo utilizó elementos materiales para obrar curaciones. Mezcló saliva con barro para curar al ciego de nacimiento, según narra el Evangelio de Juan en el capítulo 9. ¿Era acaso la mezcla de saliva y barro lo que obraba el milagro? No. Era la fe y el poder de Cristo, pero Él, en su infinita sabiduría, eligió utilizar esos elementos materiales para enseñarnos que lo espiritual y lo material no están divorciados, que toda la creación puede ser vehículo de gracia cuando se usa con fe y en conformidad con la voluntad divina. Y ahora, hermanos y hermanas carísimos, permitidme revelaros el tercero y último de estos lugares secretos, acaso el más poderoso de todos, el centro de vuestro hogar, el corazón mismo de vuestra morada, que generalmente corresponde a la sala principal o al lugar donde la familia se reúne con mayor frecuencia. ¿Por qué este lugar posee tal importancia? Os preguntaréis. Porque así como el corazón es el centro vital del cuerpo humano, desde donde la sangre se bombea a todos los miembros y órganos, así el centro del hogar es el núcleo espiritual, desde donde las energías positivas o negativas se irradian hacia todas las habitaciones, hacia todos los moradores, hacia cada rincón de vuestra vida familiar. Si el centro está contaminado, toda la casa sufre. Si el centro está purificado y consagrado, toda la morada se beneficia de esa bendición. En el libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 8, encontramos el relato sublime de Abraham recibiendo a los tres misteriosos visitantes, prefiguración de la Santísima Trinidad, bajo la encina de Mambré. Abraham no los recibe en las afueras de su morada, sino que los hace entrar al centro de su hospitalidad, al corazón de su hogar, donde les ofrece lo mejor que posee: pan amasado con flor de harina, un becerro tierno y sabroso, cuajada y leche, y ved el resultado de esta hospitalidad sagrada ejercida en el centro del hogar, la promesa del Hijo tan esperado, la bendición que transformará la historia de la salvación. Cuando el centro de nuestro hogar está abierto a lo divino, cuando está purificado y preparado para recibir la gracia, las bendiciones imposibles se hacen posibles. El profeta Ezequiel, en su visión del templo celestial narrada en el capítulo 47, versículos del 1 al 12, contempla cómo del umbral del templo mana un arroyo de agua que se convierte en río, un río que da vida donde quiera que fluye, que sana las aguas amargas, que hace fructificar los árboles a sus orillas. Ved aquí el misterio.
del centro sagrado, del corazón del lugar consagrado a Dios, fluye vida, sanación, fecundidad. Así debe ser el centro de vuestro hogar, amadísimos, una fuente de vida y bendición que se derrama sobre todos los que allí habitan. Para este tercer lugar secreto, la preparación del vinagre purificador requiere una solemnidad especial. Tomad vinagre de la mejor calidad que podáis conseguir, no porque Dios necesite de cosas costosas, sino porque lo mejor que tenemos debe ser ofrecido a aquel que nos dio todo, y mezcladlo con sal, con 3 hojas de laurel como en el caso anterior, pero añadid también, si podéis conseguirlo, unas gotas de aceite de oliva bendecido. El aceite de oliva, hermanos míos, es símbolo antiquísimo del Espíritu Santo, de la unción real y sacerdotal, de la presencia sanadora de Dios. En el Salmo 23, versículo 5, el salmista canta: unges con óleo mi cabeza. Esta unción no es meramente ritual, es real, poderosa, transformadora. Escuchad ahora con atención suma el procedimiento para purificar el centro de vuestro hogar. Elegid un día señalado, idealmente el primer día del mes, simbolizando un nuevo comienzo, o el día del Señor, el domingo cuando celebramos la resurrección, y reúne a toda tu familia si es posible. La purificación del centro debe ser un acto comunitario, pues la familia es una pequeña iglesia, un cuerpo místico en miniatura, donde Cristo debe reinar como cabeza. Colocad en el centro geométrico de vuestra sala principal un recipiente hermoso, puede ser de barro, de cerámica, de vidrio, lo que tengáis, y verter en él vuestra mezcla sagrada de vinagre, sal, laurel y aceite bendecido. Alrededor de este recipiente, formad un círculo con vuestra familia. El círculo, amados míos, no es un símbolo pagano, como algunos ignorantes afirman. Es símbolo de la eternidad de Dios, del amor sin principio ni fin, de la protección divina que nos rodea como un escudo. En el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 9, el Señor mismo promete: yo seré para ella, dice el Señor, muralla de fuego en derredor. Mientras estáis reunidos en círculo, que el cabeza de familia, o si no lo hay, la persona de mayor autoridad espiritual en el hogar, tome el recipiente y lo eleve hacia el cielo, hacia lo alto, en un gesto de ofrenda similar al que el sacerdote realiza en la consagración eucarística, y recite con voz fuerte y clara, para que todos escuchen y respondan esta oración que ahora os transmito como pastor vuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, tú que diste al vinagre el poder de purificar y preservar, tú que permitiste que tocara los labios sagrados de tu Hijo en la cruz, tú que has puesto en la sal el poder de dar sabor y evitar la corrupción, tú que ungiste a reyes y profetas con el aceite de la alegría, bendice estos elementos que, creados por tu mano providente, ahora consagramos a tu servicio. Que este hogar sea purificado de toda influencia maligna, de toda energía que no provenga de ti, de todo espíritu de división, de enfermedad, de pobreza, de desesperanza. Que tu Espíritu Santo descienda sobre esta morada como descendió sobre el cenáculo en Pentecostés. Que tu bendición material y espiritual se derrame sobre todos los que aquí habitan. Que las puertas de tu providencia se abran de par en par y que la abundancia de tus dones fluya
como río caudaloso. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y que todos respondan con fe. Amén. Después de esta oración solemne, tomad el recipiente y caminando en procesión alrededor de la sala, rociando ligeramente con vuestros dedos o con una ramita de olivo el suelo y las paredes, y repitiendo el Salmo 127, ese Salmo de las bendiciones domésticas. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Como flechas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. Cuando hayáis completado la procesión alrededor del centro de vuestro hogar, colocad el recipiente en un lugar elevado, puede ser sobre una mesa, sobre un altar doméstico si tenéis, sobre un estante, y dejadlo allí durante 3 días completos. Durante estos 3 días, cada vez que paséis junto a él, haced la señal de la cruz y decid mentalmente: Cristo es el Señor de esta casa. Al tercer día, tomad el contenido del recipiente y derramadlo fuera de vuestra casa, preferiblemente en la tierra de un jardín o en las raíces de un árbol, devolviendo así a la creación lo que de la creación tomasteis, pero ahora transformado por la oración y la fe. Ved ahora, carísimos hermanos y hermanas, el fruto abundante de esta práctica cuando se realiza con corazón puro y fe sincera. Santa Rosa de Lima, esa mística americana que transformó su humilde hogar en un verdadero cenáculo de oración, testimonió en sus escritos cómo, después de consagrar el centro de su casa a la Santísima Trinidad mediante un acto de purificación similar al que os he descrito, su familia experimentó un cambio notable. Las deudas que parecían interminables comenzaron a saldarse misteriosamente. Las enfermedades que aquejaban a su madre mejoraron de forma inexplicable para los médicos, y sobre todo, una paz profunda e indescriptible se instaló en aquel hogar. Una paz que los vecinos podían percibir simplemente al cruzar el umbral. ¿Era esto magia? ¿Era superstición? No, 1000 veces no. Era la fe operando en cooperación con la gracia divina. Era el cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando el centro del hogar está purificado y consagrado, cuando la familia se reúne allí en nombre de Cristo, Él mismo toma posesión de ese espacio y lo transforma en tabernáculo de su presencia. Pero escuchad ahora, amadísimos hijos e hijas, porque debo llevaros más profundamente aún en el misterio de lo que estos 3 lugares secretos representan en la economía espiritual de vuestra vida. No basta con conocer el procedimiento externo. Debéis comprender la dimensión mística, la realidad invisible que subyace bajo estos gestos visibles. Porque como nos enseña San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, no nos fijamos en lo que se ve,
sino en lo que no se ve, pues lo que se ve es transitorio, mas lo que no se ve es eterno. Los 3 lugares que os he revelado, la puerta, las esquinas y el centro, forman una geometría sagrada que refleja la estructura misma del cosmos espiritual. La puerta representa el discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo que debe entrar y lo que debe permanecer fuera. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Cristo mismo dice: «Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». Pero ved que Cristo no derriba la puerta, Él llama y espera. Nosotros debemos abrir, y para abrir la puerta a Cristo, primero debemos cerrarla a todo lo que no es de Cristo. La purificación de la puerta con vinagre es un acto simbólico que declara: aquí solo entra lo que tú, Señor, apruebas. Las 4 esquinas representan la totalidad de nuestra existencia. Las 4 dimensiones del ser humano que Santo Tomás de Aquino identificaba como lo físico, lo emocional, lo racional y lo espiritual. Cuando purificamos las 4 esquinas, estamos declarando que queremos ser totales en nuestra consagración a Dios, que no reservamos ningún rincón de nuestro ser para el pecado o la mediocridad espiritual. Como el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos manda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo, amados míos, todo debe estar purificado y consagrado. Y el centro, ese corazón de vuestro hogar, representa a Cristo mismo, que debe ser el centro absoluto de toda vida cristiana auténtica. San Pablo lo proclama en su carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 11. Cristo es todo y en todos. Cuando purificamos y consagramos el centro de nuestro hogar, estamos reconociendo y declarando públicamente que Cristo es el centro de nuestra vida familiar, que de Él fluye todo bien, toda bendición, toda gracia. Ahora bien, permitidme profundizar en la cuestión de cómo estos actos de purificación atraen la riqueza material. Algunos de vosotros, hermanos, escrupulosos y temerosos de caer en el error de la teología de la prosperidad que tanto daño ha causado en ciertas comunidades cristianas, podríais preguntaros si es legítimo pedir bendiciones materiales, si no deberíamos conformarnos con la pobreza evangélica y despreciar los bienes terrenales. Permitidme aclarar esto con la mayor precisión posible, porque es un punto de confusión para muchos fieles. La pobreza evangélica, amadísimos, no consiste en la mera carencia material, sino en el desapego del corazón. San Francisco de Asís, el poverello que se desposó con la dama pobreza, no glorificaba la miseria ni deseaba que sus hermanos murieran de hambre. Lo que Francisco enseñaba era la libertad interior respecto a los bienes materiales, el no permitir que las posesiones nos poseyeran a nosotros. Pero ved lo que el mismo Cristo enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33. Después de advertirnos sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, Dios y el dinero, el Señor nos dice: no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Ved aquí la clave, hermanos míos.
Todas esas cosas, el alimento, el vestido, las necesidades materiales, se nos darán por añadidura. No debemos buscarlas directamente como fin último, pero Dios mismo promete proveerlas cuando buscamos primero su reino. La purificación de nuestro hogar con vinagre en estos 3 lugares secretos no es un intento mágico de manipular las fuerzas del universo para enriquecernos egoístamente. Es más bien un acto de fe que declara: Señor, queremos que tu reino se establezca en esta casa. Queremos vivir según tus principios. Queremos que tu bendición, que incluye la provisión material, fluya sin los obstáculos que nosotros mismos hemos levantado con nuestro desorden espiritual, nuestras energías negativas, nuestra falta de consagración. Santa Teresa del Niño Jesús, esa doctora de la Iglesia que vivió y murió en la más estricta pobreza conventual, comprendía perfectamente esta verdad. En su Historia de un alma, escribe: todo es gracia. No negaba la importancia de las cosas materiales necesarias para la vida. Simplemente las veía como dones de la providencia divina, como gracias que fluían del corazón amoroso del Padre. Y ved que en su convento, aunque pobres, nunca les faltó lo necesario. La providencia se manifestaba de formas misteriosas pero constantes. Recordad también las palabras del Salmo 34, versículo 11. Los leoncillos pasan necesidad y hambre, pero a los que buscan al Señor no les falta nada bueno. Esta es una promesa divina, hermanos míos, no una sugerencia piadosa. Dios se compromete a proveer lo necesario a quienes le buscan sinceramente. Pero notad que dice nada bueno, no toda extravagancia. La riqueza que Dios promete es la riqueza suficiente, la abundancia necesaria, el pan cotidiano asegurado, y cuando Él lo juzga conveniente para nuestra santificación, incluso más que eso. La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de santos que experimentaron esta providencia milagrosa. San Juan Bosco, ese apóstol de la juventud, fundó orfanatos, escuelas, talleres sin tener recursos propios. ¿Cómo lo logró? Mediante la fe, la oración y la confianza absoluta en la providencia divina. Hay testimonios documentados de cómo, cuando el dinero se acababa y no había forma humana de alimentar a centenares de jóvenes, aparecían benefactores anónimos, se multiplicaba inexplicablemente la comida o surgían oportunidades de trabajo que generaban los recursos necesarios. Don Bosco mantenía sus instituciones en un estado de limpieza, orden y consagración ejemplares. Comprendía que los espacios purificados atraen la bendición divina. Pero escuchad esto que es de vital importancia. La purificación de vuestro hogar mediante el vinagre en estos 3 lugares secretos debe ir acompañada de la purificación de vuestros corazones. No podéis pretender que vuestro hogar esté limpio de energías negativas si albergáis en vuestro interior rencores, odios, envidias, lujurias o avaricia, como dice el Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Por tanto, hermanos míos, os exhorto con toda la fuerza de mi alma pastoral, cuando purifiquéis vuestro hogar con vinagre, purificad también vuestro corazón
mediante el sacramento de la confesión. Acudid al confesionario, ese tribunal de misericordia donde el vinagre de vuestra contrición, mezclado con la sangre redentora de Cristo, lava toda mancha. Porque de nada sirve que la puerta de vuestra casa esté purificada si la puerta de vuestro corazón permanece abierta al pecado. De nada sirve que las esquinas de vuestra sala estén limpias si los rincones de vuestra conciencia están llenos de suciedad moral. De nada sirve que el centro de vuestro hogar esté consagrado si el centro de vuestro ser, vuestro corazón, está dividido entre Dios y el mundo. Y ahora, carísimos hermanos y hermanas, debo llevaros a contemplar una verdad todavía más sublime, una dimensión del misterio que trasciende lo individual y lo doméstico para abrirse a la vastedad del cuerpo místico de Cristo. Porque ved, cuando purificáis vuestro hogar, cuando consagráis estos 3 lugares secretos, no estáis realizando un acto aislado que os beneficia solo a vosotros. Estáis contribuyendo a la santificación del mundo entero. La doctrina de la comunión de los santos, tan bellamente articulada por la Iglesia, nos enseña que todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, los que peregrinamos en la tierra, los que se purifican en el purgatorio y los que gozan de la visión beatífica en el cielo, estamos misteriosamente unidos. Cada acto de virtud, cada acto de fe, cada gesto de consagración que realizamos resuena en toda la Iglesia como una nota musical que enriquece la sinfonía divina. Y a la inversa, cada pecado, cada acto de negligencia espiritual empobrece de algún modo a todo el cuerpo. San Pablo lo expresa con claridad luminosa en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Cuando vuestro hogar se convierte en un espacio purificado, consagrado, lleno de la presencia de Cristo, no solo vuestra familia se beneficia. Vuestros vecinos, aunque no lo sepan, se benefician. Vuestra ciudad se beneficia. El mundo entero se beneficia, porque habéis añadido un punto de luz en medio de las tinieblas, habéis establecido una fortaleza espiritual en territorio que antes estaba contestado o descuidado. Los padres del desierto hablaban de los orantes invisibles, esos monjes solitarios cuya oración sostenía el mundo, impidiendo que el mal lo consumiera totalmente. Vosotros, padres y madres de familia, jóvenes que comenzáis a establecer vuestros hogares, ancianos que guardáis la memoria de la fe, sois también orantes, sois también guerreros espirituales. Vuestro hogar purificado y consagrado es un monasterio doméstico, una célula de santidad que irradia luz invisible pero real a todo vuestro entorno. Santa Catalina de Siena, esa virgen laica que influyó en papas y reyes con la sola fuerza de su santidad, vivía en la casa de sus padres. No se retiró a un convento, convirtió su propia habitación en celda monástica, su propio hogar en espacio sagrado. Y desde allí, desde ese centro purificado y consagrado, ejerció una influencia espiritual que se extendió por toda Europa. Cuando el Papa Gregorio XI estaba indeciso sobre si regresar de Aviñón a Roma, fue la carta de Catalina, escrita desde su humilde hogar sienés, la que lo movió a tomar esa decisión histórica. ¿Cómo explicar tal influencia desde un lugar tan aparentemente insignificante? Porque aquel hogar era un centro de poder espiritual, un lugar donde la oración, la purificación y la consagración habían abierto un canal directo entre el cielo y la tierra. Ahora bien, permitidme abordar una realidad que muchos experimentan, pero pocos comprenden.
la resistencia que a veces encontráis cuando intentáis purificar y consagrar vuestro hogar. Algunos de vosotros, al escuchar estas enseñanzas, sentiréis un fuerte deseo de implementarlas inmediatamente. Pero otros, y esto es más común de lo que pensáis, sentiréis una extraña resistencia interior, una pereza espiritual, una voz que os dice: esto es demasiado complicado, no tengo tiempo, quizás mañana. Esto no es realmente necesario. Reconoced en esta resistencia la voz del enemigo de vuestras almas. El demonio, hermanos míos, no teme vuestras devociones tibias, vuestras oraciones distraídas, vuestra religiosidad superficial, pero tiembla ante la fe decidida, ante la consagración total, ante los gestos concretos que declaran sin ambigüedad: esta casa pertenece a Cristo. Por eso lanza toda su artillería de desánimo, pereza, racionalización y miedo cuando percibe que un hogar está a punto de ser arrebatado completamente de su influencia. San Ignacio de Loyola, ese maestro del discernimiento de espíritus, enseñaba en sus ejercicios espirituales que el mal espíritu actúa de manera opuesta con los que avanzan en la vida espiritual que con los que permanecen estancados. A los estancados los deja en paz, adormecidos en su mediocridad, pero a los que intentan avanzar los ataca ferozmente con tentaciones de desánimo, de duda, de abandono. Si experimentáis esta resistencia al intentar purificar vuestro hogar, alegraos. Es señal de que estáis en el camino correcto, de que el enemigo percibe la amenaza que representáis para su reino de tinieblas. ¿Y qué debéis hacer ante esta resistencia? Exactamente lo que San Miguel Arcángel hizo cuando luchó contra el dragón. No dialogar con él, no negociar, sino combatir con las armas que Dios nos ha dado, como nos exhorta San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Revestíos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos del aire. Vuestra armadura en esta batalla incluye la fe, la oración, los sacramentos, y también escuchad esto con atención, los gestos concretos de consagración, como la purificación con vinagre de estos 3 lugares secretos. Estos gestos no son meros símbolos, son actos de guerra espiritual, declaraciones de soberanía, plantación de banderas que proclaman: este territorio ha sido reconquistado para Cristo. El abad Suger de Saint-Denis, aquel visionario monje medieval que transformó su abadía en una catedral de luz, solía decir: a través de lo material llegamos a lo inmaterial. Comprendía que los seres humanos, criaturas encarnadas que somos, necesitamos signos visibles para ascender a las realidades invisibles. Los gestos de purificación con vinagre son esos signos visibles que nos ayudan a ascender a la realidad invisible de la consagración total de nuestra vida a Dios. Pero recordad siempre, amadísimos, que estos gestos externos deben estar acompañados de la transformación interior. Santa Teresa de Ávila lo expresaba con su característico realismo español. Dios anda entre los pucheros, es decir, en medio de las tareas domésticas más humildes. No necesitáis vivir en un monasterio ni tener grandes éxtasis místicos para ser santos.
pero sí necesitáis la decisión firme de hacer de vuestra vida cotidiana, de vuestro hogar común y corriente, un espacio sagrado donde Dios reina verdaderamente. Ved aquí el misterio profundo. Cuando purificáis con vinagre la puerta de vuestro hogar, estáis purificando también la puerta de vuestro corazón, aprendiendo a discernir qué pensamientos, qué deseos, qué influencias deben entrar y cuáles deben ser rechazadas. Cuando purificáis las 4 esquinas, estáis consagrando las 4 dimensiones de vuestro ser cuerpo, emociones, mente y espíritu a Dios. Cuando purificáis el centro de vuestro hogar, estáis reafirmando que Cristo es el centro absoluto de vuestra existencia. Esta es la sabiduría que los místicos han conocido siempre. Lo exterior refleja lo interior, y lo interior se fortalece a través de lo exterior. No estáis divididos en compartimentos estancos, con un alma espiritual flotando, desconectada de un cuerpo material. Sois unidad psicosomática, como diría la antropología tomista. Sois espíritu encarnado, materia espiritualizada. Por eso vuestros gestos materiales, cuando están imbuidos de fe y amor, tienen eficacia espiritual real. San Juan Damasceno, ese gran defensor de las imágenes sagradas durante la controversia iconoclasta, argumentaba que honrar la materia no es idolatría, cuando esa materia ha sido santificada por su relación con lo divino. El vinagre que toca los labios de Cristo en la cruz ya no es mero vinagre, ha sido transformado por ese contacto sagrado. El agua que el sacerdote bendice en la pila bautismal no es mera agua química, es instrumento de regeneración espiritual. Y el vinagre que vosotros utilizáis con fe para purificar vuestro hogar no es mero ácido acético, es vehículo de vuestra intención consagratoria, es expresión material de vuestra voluntad de que este espacio pertenezca totalmente a Dios. Mas ahora, hermanos y hermanas amadísimos en el Señor, debo conduciros al momento culminante de esta enseñanza, al clímax, donde todas estas verdades que os he compartido convergen en el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ved, nada de lo que os he enseñado tiene sentido si no está enraizado en ese acontecimiento único que partió la historia en dos, ese Triduum Sacrum, donde se consumó nuestra redención. Volvamos por un momento al Gólgota, a ese monte sagrado donde se levantaron 3 cruces. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el Hijo de Dios, hecho hombre, pendía entre el cielo y la tierra, uniendo en su cuerpo desgarrado lo divino y lo humano, lo eterno y lo temporal. Y en medio de aquella agonía indescriptible, cuando los labios del Salvador estaban resecos por la sed que consumía su humanidad, ¿qué le ofrecieron? Vinagre. Escuchad las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon en vinagre una esponja, la sujetaron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. ¿Comprendéis ahora, carísimos míos, por qué el vinagre posee este significado tan profundo en la economía espiritual? No es una sustancia elegida arbitrariamente por la tradición popular, es una sustancia que tocó los labios sagrados del Redentor en el momento cumbre
de la historia de la salvación. Cristo, que es la dulzura infinita, aceptó la amargura del vinagre. Cristo, que es la fuente de agua viva, aceptó la acidez corrosiva de ese líquido agrio. ¿Por qué? Para santificar incluso lo más ácido, lo más amargo, lo más desagradable de nuestra existencia humana. Cada gota de vinagre que utilizáis para purificar vuestro hogar es un eco de aquellas gotas que empaparon la esponja ofrecida al Salvador. Cuando con fe y reverencia aplicáis ese vinagre en la puerta, en las esquinas, en el centro de vuestra morada, estáis participando místicamente en ese momento supremo del Calvario. Estáis diciendo a Cristo: Señor, acepta esta ofrenda humilde, este gesto material, como participación en tu sacrificio redentor, así como tú aceptaste el vinagre en tu pasión. Acepta ahora este vinagre que yo te ofrezco como instrumento de purificación y consagración. Pero no nos detengamos en el Viernes Santo, hermanos míos. Sigamos adelante en el misterio, porque después de la muerte viene la resurrección. El cuerpo de Jesús fue ungido con mirra y aloe, aromas nobles, pero antes había gustado el vinagre. Del mismo modo, vuestros hogares, después de ser purificados con el vinagre de la penitencia y la humildad, serán ungidos con el óleo de la alegría y la prosperidad espiritual. Como canta el Salmo 45, versículo 8, te ha ungido Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La resurrección de Cristo es la promesa y garantía de que todo lo que muere en Él resucita transformado. El vino que se agría y se convierte en vinagre puede parecer algo perdido, arruinado, pero cuando ese vinagre se ofrece a Cristo, cuando se utiliza con fe en su servicio, adquiere un propósito nuevo y glorioso. Del mismo modo, vuestras vidas, vuestros hogares, que quizás han pasado por procesos de avinagramiento, tristezas, pérdidas, amargas experiencias, pueden ser transformadas, redimidas, resucitadas a una vida nueva cuando se ofrecen a Cristo. San Juan de la Cruz, ese príncipe de los místicos, ese poeta sublime del amor divino, comprendía perfectamente esta dinámica de muerte y resurrección. En su Noche Oscura del Alma, describe cómo el alma debe pasar por la purificación, esa noche amarga, ácida, como el vinagre, antes de llegar a la unión transformante con Dios. La purificación no es el fin, es el medio. El vinagre no es lo último, es lo que prepara el camino para el vino nuevo del reino. Cuando San Juan fue encarcelado por sus propios hermanos carmelitas que se resistían a su reforma, fue metido en un calabozo minúsculo, oscuro, donde apenas podía moverse. Allí, en aquella celda que olía a humedad y desesperación, compuso algunos de sus más sublimes poemas místicos. Aquella prisión material, purificada por su oración y su unión con Cristo crucificado, se transformó en palacio espiritual. Las paredes que lo encerraban se volvieron transparentes a la luz divina. El vinagre de su sufrimiento se transformó en el vino embriagante del amor místico. Y ved aquí, amadísimos, la aplicación directa a vuestras vidas. Vuestro hogar, por humilde que sea, por pequeño que sea, por muchos problemas que haya conocido, puede ser transformado en espacio sagrado mediante la purificación y la consagración. No importa cuánta negatividad haya habido en el pasado, lo que importa
es la decisión que tomáis hoy de hacer de ese espacio un templo del Dios vivo. Como nos asegura San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. La economía de la salvación opera mediante esta dialéctica de muerte y resurrección, de vaciamiento y plenitud, de vinagre y vino nuevo. Cristo mismo lo enseña en el milagro de las bodas de Caná, narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Cuando el vino se acabó, momento de escasez, de vergüenza, de necesidad, María intercede. No tienen vino. Y Cristo, aunque su hora no había llegado todavía, obra el milagro. Transforma el agua en vino, y no en vino cualquiera, sino en el mejor vino. El maestresala exclama asombrado en el versículo 10, tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta es la promesa para vosotros, carísimos. Cuando purificáis vuestro hogar con vinagre, cuando pasáis por esa fase de limpieza que puede ser incómoda, que requiere esfuerzo, que implica reconocer que había suciedad espiritual que limpiar, estáis preparando el camino para que Cristo obre su milagro. El vino nuevo de la alegría, de la paz, de la prosperidad providencial, del amor renovado, está por llegar. Habéis guardado el vino bueno para ahora, porque ahora es el momento de la transformación. Reflexionad en el misterio del Sábado Santo, ese día entre la muerte y la resurrección, cuando el cuerpo de Cristo yacía en el sepulcro. Los apóstoles estaban desconcertados, las mujeres preparaban aromas para ungir el cadáver, todo parecía perdido. Pero en las profundidades invisibles del Sheol, Cristo estaba liberando a los justos que esperaban la redención. Lo que parecía el fin era en realidad el preludio del triunfo más glorioso. Así ocurre en vuestros hogares cuando los purificáis con fe. Puede haber un momento de aparente vacío, de incomodidad, cuando las viejas energías se disipan, pero las nuevas bendiciones aún no se han manifestado plenamente. Es el sábado santo de vuestro hogar. No desesperéis en ese momento. La resurrección está en camino. El domingo glorioso de las bendiciones abundantes, de la paz restaurada, de la prosperidad providencial, amanecerá en su tiempo. San Agustín, ese gigante del pensamiento cristiano, cuya conversión fue precedida por años de búsqueda atormentada, escribió en sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La inquietud, el desasosiego, las energías negativas que perturban vuestros hogares son síntomas de un corazón, de una familia que no ha descansado todavía plenamente en Dios. La purificación con vinagre es un gesto simbólico pero real de buscar ese descanso, de declarar: queremos que nuestro hogar descanse en ti, Señor. Y cuando ese descanso se alcanza, cuando Cristo verdaderamente reina en vuestro hogar, entonces se cumple lo que Él mismo prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El alivio no es solo espiritual, se manifiesta también en lo material, en lo emocional, en lo relacional. Un hogar donde Cristo reina es un hogar donde se respira diferente, donde las cargas se aligeran, donde los problemas, aunque no desaparezcan mágicamente,
se vuelven más llevaderos, porque se llevan en compañía del Señor. Y ahora, carísimos hijos e hijas, ha llegado el momento de la exhortación final, de la llamada urgente que brota de mi corazón pastoral. Porque no basta con conocer estas verdades. Es necesario actuar, decidir, levantarse y poner en práctica lo que habéis escuchado. Como nos advierte Santiago en su epístola capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Despertad, hermanos míos, despertad del letargo espiritual que ha adormecido vuestros hogares. El mundo necesita desesperadamente hogares purificados, consagrados, donde Cristo reine verdaderamente en medio de esta época de confusión, de división, de oscuridad creciente. Cada hogar cristiano debe convertirse en faro de luz, en fortaleza espiritual, en oasis de paz en el desierto de la secularización. Os exhorto solemnemente, no dejéis pasar un día más sin purificar estos 3 lugares secretos de vuestro hogar: la puerta, las esquinas, el centro. Estos son los puntos estratégicos donde se libra la batalla espiritual por vuestra familia. El enemigo de vuestras almas ha establecido fortalezas allí donde vosotros habéis permitido la negligencia, el desorden espiritual, la falta de consagración. Es hora de reconquistar ese territorio para Cristo. No temáis las burlas de los escépticos. No os avergoncéis de estos gestos de fe que el mundo considera superstición. Los santos no temieron parecer locos a los ojos del mundo. Santa Juana de Arco escuchó voces celestiales y liberó a Francia. San Francisco predicaba a los pájaros y abrazaba leprosos. Santa Teresa de Ávila levitaba en éxtasis ante la mirada asombrada de sus hermanas. Todos parecieron locos a los ojos de su generación, pero eran los únicos verdaderamente cuerdos, porque vivían según la lógica de Dios, no según la lógica del mundo. Convertíos en apóstoles de esta sabiduría sagrada. Cuando vuestros hogares se transformen por la purificación y la consagración, cuando vuestras familias experimenten la paz renovada y las bendiciones abundantes de la providencia divina, no guardéis silencio. Compartid con vuestros hermanos, con vuestros vecinos, con quienes buscan desesperadamente una solución a los males que aquejan sus hogares. Sed testimonios vivientes de que Dios sigue obrando milagros en nuestra época. El Señor os llama hoy, en este momento preciso de vuestra historia personal y familiar, a tomar una decisión radical. No una decisión tibia, no un quizás lo intente algún día, sino un compromiso firme y definitivo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que esta declaración solemne de Josué sea también vuestra declaración, que resuene en los muros de vuestro hogar, que se grabe en vuestros corazones, que se manifieste en gestos concretos de purificación y consagración. Recordad, amadísimos, que no estáis solos en esta empresa. La Santísima Virgen María, Reina del Hogar, custodia vuestra morada con amor maternal. Los ángeles custodios velan sobre vuestras familias. Los santos, esa nube de testigos de la que habla la carta a los hebreos, interceden por vosotros desde el cielo. Y sobre todo Cristo mismo, el Emmanuel, Dios con nosotros, desea habitar en vuestro hogar, hacer de él su templo predilecto. Por tanto, levantaos, tomad el vinagre, mezcladlo con sal y laurel, invocad el nombre santísimo de Jesús
y purificad vuestros hogares. Que ningún obstáculo os detenga, que ninguna pereza os venza, que ninguna duda os paralice. El tiempo es urgente, la necesidad es apremiante, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Sed esos obreros valientes que el Señor busca. Sed los guerreros espirituales que esta época necesita. Sed los padres y madres santos que establecen el reino de Dios, comenzando por el pequeño reino de su propio hogar. Y cuando hayáis purificado vuestra propia casa, ayudad a otros a purificar las suyas. Así, hogar por hogar, familia por familia, transformaremos nuestras ciudades, nuestras naciones, nuestro mundo entero. Esta es mi palabra final para vosotros, hijos amadísimos. El vinagre que purifica, la sal que preserva, el aceite que consagra, no son meros elementos químicos. Son símbolos sacramentales de realidades espirituales profundas. Son instrumentos que Dios, en su providencia amorosa, ha puesto a vuestra disposición para cooperar con su gracia santificante. Usadlos con fe, usadlos con amor, usadlos con la confianza inquebrantable de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la llevará a cumplimiento. Y ahora, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y vuestros hogares. Que la paz de Cristo, que sobrepasa a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Que la Virgen María extienda su manto protector sobre vuestras familias. Que San José, custodio de la Sagrada Familia, sea también custodio de vuestros hogares. Que los santos ángeles hagan guardia en vuestra puerta, en vuestras esquinas, en el centro de vuestra morada. Id en paz, y que el Señor os acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.